El artículo 1220 del Código Civil regula otro de los principios del pago. Me refiero al principio de integridad en la ejecución de la prestación. Es importante recordar que este principio se va a aplicar únicamente a aquellas prestaciones que sean divisibles. Ello habida cuenta de que la integridad o la parcialidad o el pago de más únicamente se va a poder ver representada en la realidad en prestaciones que sean divisibles. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, prestaciones vinculadas a unidades de medida o de peso, como por ejemplo podrían ser los kilos, los metros o alguna unidad de medida en general. La regla es importante porque determina que el acreedor tenga que recibir exactamente lo que establece el título de la obligación. En ese sentido, el escenario ideal será aquel en el que si el contrato dice que me tienes que pagar 10 toneladas de frutas, para que se cumpla este principio de integridad en el pago, pues tendrás que entregarme las 10 toneladas de frutas. Sin embargo, este principio puede verse vulnerado en dos escenarios. Me refiero a los supuestos de los pagos parciales. Volviendo a mi ejemplo, será el supuesto en el que el acreedor reciba 8 toneladas de frutas. Pero también puedo irme al otro extremo, que son los casos en donde ese acreedor pueda recibir de más. Es decir, ya no reciba las 10 toneladas que establece el contrato, sino vaya a recibir 12. Aquí es interesante un punto muy concreto porque en este segundo escenario de vulneración al principio de integridad, podría configurarse claramente un supuesto de pago indebido. Y recordemos que la figura del pago indebido se analiza desde dos frentes, desde el que recibe el pago indebido y desde el que paga indebidamente. Si el sujeto que recibe el pago indebido actúa en buena o mala fe, el legislador le ha otorgado sanciones específicas, consecuencias completamente diferentes. Pero la regla siempre es que aquel que por un error de hecho o de derecho paga indebidamente algo a otro, tendrá las consecuencias que esa regulación establece. Todo ese análisis se vincula directamente a la figura del principio de la integridad del pago en materia de ejecución de prestaciones.